A dar unos minutitos. Buenas tardes a todos. Vamos a dar unos minutos. Muchas gracias a todos los que están aquí muy cumplidos en la noche de hoy. Vamos a dar una espera hasta las 7:05 para dar comienzo a nuestro webinar en el día de hoy. Muchas gracias. Buenas noches, doctora Lina. Buenas noches, doctor. Gracias por estar aquí. Toma, toma. Siéntate. Bueno, son las 7:05 de la noche en este momento. Muchas gracias nuevamente a todos por estar aquí en el día de hoy. Hoy estamos reunidos en este webinar para hablar sobre los acuerdos fundamentales para el desarrollo integral de la ley estatutaria en salud, una iniciativa que ha sido liderada por la Academia Nacional de Medicina y obviamente hemos estado acompañándolos como sociedades científicas, como Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, en conjunto con estas otras asociaciones que se encuentran aquí abajo, Federación Médica Colombiana, Asosalud, Federación de Sindicatos Médicos, Colegio Médico Colombiano, Colegio Médico de Cundinamarca y ESCARE. Y Asmedas con Dinamarca, doctora. Perdón, y Asmedas Cundinamarca. Perdón, doctor. Y Gracias. sí, señor. Entonces estamos aquí reunidos esta noche gracias a el doctor Redondo, quien nos va a presentar lo que se ha trabajado en este grupo integrado por todas las asociaciones. Es unos acuerdos que están basados para poder poner en práctica la ley estatutaria, ¿sí? En salud, que está en el papel, pero que no la hemos llevado, digámoslo, falta mucho reglamentación para poderla poner en práctica como tal. Es importantísimo aquí tener en cuenta que la doctora Dora Bernal será nuestra moderadora. La doctora Dora Bernal Ocampo es médica especialista en medicina familiar, es la coordinadora del Comité Gubernamental de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y es nuestra presidenta electa de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas para el año 2022-2024. Ella estará con nosotros moderando y el doctor Hernán Redondo Gómez, es la persona que lideró desde la Academia Nacional de Medicina esta iniciativa, es ginecólogo y obstetra, actual magistrado del Tribunal de Ética Médica de Cundinamarca, coordinador de la Comisión de Ética de la Academia Nacional de Medicina y coordinador del Comité de Asuntos Legislativos de la Academia Nacional de Medicina. Y quiero contarles a todos que estuvieron muy entregados a ese trabajo, muy juiciosos, un análisis completo de todo esto, como van a ver hoy. Eh, Todos los lunes, como estábamos comentando antes de que empezara el seminario. Entonces, de verdad, un gran aplauso tanto al doctor Germán y, por supuesto, a nuestra futura presidenta, la doctora Dora Bernal, por ese trabajo arduo que nos presentan hoy. Muchas gracias. Adelante, Dora, para darle salida después al doctor Redondo.
Y esta noche quieren que entre. Gracias, Lina. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Gracias por la puntualidad. Para nosotros es muy grato la realización de este webinar y sobre todo el gran trabajo que se desarrolló, que marca un hito de un trabajo conjunto con esas asociaciones que mencionó Yalina, con el liderazgo de la Academia Nacional de Medicina. Digamos que el Comité Gubernamental inició, entre los compromisos que tuvo fue el del análisis del proyecto de ley 010 y dedicamos mucho tiempo a ese análisis y compartieron con nosotros muchas otras asociaciones y muchas otras agremiaciones. Y digamos que de todo ese análisis final, que una vez se cae el proyecto, entonces, entre los muchos aspectos, el más importante era la necesidad de reconocer la ley estatutaria 1751 como la columna vertebral del sistema de salud colombiano, y como ya bien lo dijo Lina, tenemos la situación que no ha sido bien reglamentada y que consideramos que a partir de allí se deben tomar todos los elementos que se requieren para que el sistema de salud colombiano sea un sistema de salud que permita el goce efectivo de los derechos que tenemos. El día de hoy queremos agradecer de manera especial al doctor Redondo por habernos aceptado la invitación para presentarnos los 14 puntos de los acuerdos a los que se llegaron. Y la dinámica va a ser la siguiente. El doctor Redondo va a presentar los 14 puntos y nosotros hemos mandado la invitación a todos los presidentes de las sociedades científicas. Agradecemos a todos los presidentes que nos mandaron preguntas. La idea era que nos mandaran preguntas y esas preguntas fueron previamente analizadas y trataremos de irlas dando, el doctor Redondo tratará de irles dando respuesta durante la presentación, pero si en algún momento pues quedara alguna duda o algo, vamos a dejar unos 15 a 20 minutos al final de esta hora para las preguntas. Muchas gracias a todos y bienvenido, doctor Redondo. Muy buenas noches para todos y todas. Un saludo muy especial a la doctora Lina, a la doctora Dora y a los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Si me permiten, entonces, comparto pantalla. Necesito que me saquen a mi luz porque empezó el webinar. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Sí se ve, Bueno, hermano. como bien lo decían tanto la doctora Lina como la doctora Dora, el año pasado, inmediatamente anterior, se presentó un proyecto de ley, que fue el proyecto de ley 10, que generó mucha ampolla en el sector, porque era un proyecto enfocado fundamentalmente a profundizar la ley 100 de 1993, ignorando la ley 1751 de 2015. Entonces, las instituciones médicas que conformaron lo que se denominó en su momento la Gran Junta Médica Nacional, pues decidieron fijar una posición respecto a la necesidad de desarrollar la ley 1751 o ley estatutaria en salud, porque creemos que ahí están muchas de las respuestas que el sistema de salud en Colombia requiere. Vale la pena algunos antecedentes para ponerlos en tono del tema. El antecedente principal fue la sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, en virtud de la cual se reconoció la salud como un derecho fundamental. A raíz de eso, siendo presidente de la Academia Nacional de Medicina, el profesor Fernando Sánchez Torres convocó a lo que él denominó la Gran Junta Médica Nacional, que estaba constituida por la Academia, la Federación Médica Colombiana, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, el Colegio Médico Colombiano, ASMEDAS, y la Asociación Nacional de Internos y Residentes, ANIR. Esta Gran Junta Médica Nacional, con base en el hecho de que los derechos fundamentales en Colombia se regulan en virtud de una ley estatutaria,
entonces propuso una ley estatutaria para regular el derecho fundamental a la salud. Se le presentó directamente al presidente de la República, en ese momento el doctor Juan Manuel Santos, quien entendió perfectamente el alcance de la ley estatutaria, le gustó tanto que él personalmente presentó el proyecto de ley 209 de 2013, como se le denominó, en las comisiones primeras de Senado y de Cámara. Él solamente presentó 2 proyectos de ley personalmente, este y el proyecto de ley de víctimas. Se dio un gran debate a nivel del Congreso y fue aprobado la ley estatutaria 1751. Pero todas las leyes estatutarias deben pasar primero por la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, en virtud de la sentencia C-313 del año 2014, siendo magistrado ponente el doctor Gabriel Eduardo Mendoza Marcelo, la declaró exequible y fue sancionada el 15 de febrero de 2015, cuando pues nació la Ley Estatutaria en Salud 1751 de ese año. Entonces, las instituciones médicas a que hacía referencia la doctora Dora y la doctora Lina, decidimos plantearnos preocupados por el proyecto de ley 10, que como decíamos, desarrollaba más la ley 100 e ignoraba la ley estatutaria en salud. Hicimos un ejercicio de comparar lo que se llama un análisis comparado entre la ley 100 y la ley estatutaria en salud, que les quiero compartir rápidamente. Primero, el tipo de ley. La ley 100 es una ley ordinaria y es del año de 1993. La ley 1751 es una ley estatutaria, es decir, tiene mayor rango y es del año 2015, es posterior. Por tanto, por ser de mayor jerarquía y ser posterior, subordina a la ley 100, predomina sobre ella. Recuerden ustedes que el objeto central de la ley 100 del año 93 era crear el Sistema General de Seguridad Social en Salud para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica. Como se ha dicho de alguna manera a lo largo de estos casi 28 años de vigencia de la ley 100, se ha propiciado lo que algunos han denominado el negocio de la salud, más que la atención de las necesidades de la población en materia de salud. En tanto que la ley 1751 crea el sistema de salud, y el sistema de salud involucra todo lo que el Estado disponga para la garantía y materialización del derecho fundamental a la salud. Es decir, la primera protege la capacidad económica que genera el gasto en salud y la segunda garantiza el derecho fundamental a la salud. Son 2 enfoques muy diferentes. La primera, la ley 100, está enfocada a los afiliados al sistema, sea en EPS, hoy denominadas entidades administradoras de planes de beneficios, que cobija a todos incluidos los regímenes especiales, en tanto que la ley estatutaria en salud cobija a todos los residentes en el país, sin importar que esté o no esté afiliado. En cuanto a las prestaciones, también tenemos diferencias notables. La ley 100 creó el plan obligatorio de salud. Recordarán ustedes que inicialmente habían 2 planes obligatorios de salud. El del régimen subsidiado, que era más o menos la mitad del plan, en contenidos del plan obligatorio de salud del régimen contributivo. Y existía una lista de inclusiones. ¿A qué tiene derecho uno en el plan obligatorio de salud? Y otra lista de exclusiones. Y muchas veces sucedía que habían actividades, intervenciones, procedimientos, insumos, medicamentos que no estaban ni en la lista de inclusiones ni tampoco en las de exclusiones. En buen romance boyacense,
diríamos que no eran ni su merced ni mi señora. Eso generó las zonas grises y esas zonas grises generaron negaciones de servicios, peticiones, quejas, reclamos, tutelas que pues han llegado a superar las 200.000 tutelas en el año, lo que generalmente se denomina como barreras de acceso. Todo lo contrario, que es lo que predica el artículo 15 de la Ley Estatutaria en Salud, que dice que todo está incluido. No hay lista de inclusiones porque todo está incluido, salvo lo que expresamente esté excluido. Eso lo vamos a ver más adelante en poco más de profundidad. En cuanto a las IPS, porque le cambiaron el nombre a los hospitales y a las clínicas y las empezaron a denominar instituciones prestadoras de servicios de salud, con base en la competencia entre ellas, procurando que la competencia mejorara la calidad del servicio. Y lo que generó realmente fue la fragmentación de la fragmentación de la atención. Todo lo contrario a lo que predica la ley estatutaria, que son lo contrario a la fragmentación es la integración. Y la ley estatutaria establece las redes integrales e integradas, lo que favorece la resolutividad de las necesidades de atención en la población dentro de la respectiva red. En cuanto a la autonomía de los profesionales de la salud, sociedades científicas han jugado un papel importantísimo en eso, en la administración pasada, para dar vida al artículo 17 de la Ley Estatutaria en Salud, porque encontramos que había un gran constreñimiento de la autonomía profesional. Hay un estudio de la Defensoría del Pueblo del año 2017 que demuestra que prácticamente el 30% de los profesionales en ese año sentían que estaba constreñida su capacidad para solicitar exámenes de laboratorio, para solicitar cierto tipo de medicamentos de alto costo o para hacer remisiones a cierto tipo de especialistas. Todo lo contrario, el artículo 17 de la Ley Estatutaria en Salud establece la autonomía de los profesionales de la salud para adoptar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento ejercida en el marco de temas de autorregulación, la ética, la racionalidad y la evidencia científica. Este punto también lo profundizamos más adelante porque es uno de los 14 acuerdos fundamentales. Entonces, en ese orden de ideas, nos reunimos el año pasado las instituciones médicas que han sido nombradas acá y empezamos a trabajar con el propósito de sacar unos acuerdos fundamentales. Y después de elaborar cerca de 6 meses, reuniéndonos todos los lunes, incluidos los festivos, llegamos a 14 acuerdos fundamentales que son los siguientes. El acuerdo número 1, el central, el propósito del consenso, es desarrollar completamente lo establecido en la Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2015 y vigilar y promover que se cumpla cada uno de sus artículos. Como ustedes verán, el desarrollo de los acuerdos fundamentales prácticamente van desarrollando valga la redundancia, cada uno de los artículos de la ley estatutaria. Y solicitar al Ministerio de Salud y Protección Social, al Congreso, a los candidatos presidenciales, a los candidatos al Congreso y a la Cámara, que se reglamente lo que está pendiente o que se sometan a las leyes, decretos leyes, lo que sea necesario para darle vida plena a la ley estatutaria en salud. La ley estatutaria en salud en el artículo 4 habla del sistema de salud, no habla del sistema general de seguridad social en salud. Ahí esa es una de las grandes diferencias. Entonces, se debe redefinir el sistema de salud al tenor de lo establecido en el artículo 4 de la ley estatutaria, el cual dice que se debe incluir todo lo que el Estado disponga para la garantía del derecho humano fundamental a la salud. Es decir, incluye lo que hoy conocemos como Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluye los
regímenes especiales que fueron excepcionados en el artículo 279 de la Ley 100, como el sistema de salud de las fuerzas militares y Policía Nacional, el Fondo del Magisterio, el FOMAC, Ecopetrol, los sistemas de salud de las universidades públicas, lo que se denomina el piso de protección social, a los no afiliados, a los migrantes, es decir, a toda la población colombiana, incluido los accidentes laborales y la enfermedad profesional y los accidentes de tránsito en lo que a la atención de salud se refiere. Es decir, el sistema de salud es todo lo que se disponga para la atención del derecho fundamental a la salud. Una diferencia muy grande frente a la parte más endoscópica que mira el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que solamente mira a sus afiliados. El siguiente acuerdo, el acuerdo número 3, como lo dispone el artículo 2 de la Ley 1751, el derecho fundamental a la salud es autónomo y irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. Entonces, el alcance del derecho fundamental a la salud comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado debe adoptar políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de todas las personas, es decir, durante todo el proceso de atención en salud. En la sentencia C-313 de la Corte Constitucional, en virtud de la cual se declaró la exequibilidad de la ley estatutaria, aclaró un tema que dio mucho debate en el Congreso de la República, que era el principio de sostenibilidad fiscal, y lo aclaró al interpretar el artículo 49 de la Constitución Política, y dice, comillas, al interpretar el presente artículo, en ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva. Es decir, a nadie le pueden negar el derecho a la salud porque no hay plata, como a nadie le pueden negar el derecho a la justicia porque no hay plata para pagar el juez. Eso es un derecho fundamental e invocando la sostenibilidad fiscal no se puede negar un derecho fundamental. El acuerdo número 4 se refiere, y esta es una de las preguntas que nos hacían, sobre la rectoría. Y nosotros consideramos que debe existir, como existe el Sistema Nacional de Salud, tiene que existir un Consejo Nacional de Salud. No un Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, que fue el que se creó para ser director del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Aquí necesitamos un Consejo Nacional de Salud, con un organismo adscrito al Ministerio, con representación institucional del orden nacional de todos los actores de la salud y entidades gubernamentales, con las competencias necesarias para adoptar políticas públicas dirigidas a lograr la reducción de las desigualdades de los determinantes sociales de la salud. Así lo estableció el artículo 9 de la Ley Estatutaria en Salud. Y garantizar la presencia de la salud en todas las políticas, tema fundamental en la atención primaria en salud. Para que haya atención primaria en salud, la salud tiene que estar presente en todas las políticas públicas para lograr una intervención intersectorial eficaz y desarrollar los principios y directrices tratados en la ley estatutaria. Como el Consejo Nacional de Salud estará constituido de forma tripartita, ya lo vemos a continuación, se requiere para que aterrice esas políticas los consejos territoriales. Muchas veces ustedes ven que en el Plan Decenal de Salud Pública hay algunas cosas muy bien formuladas en materia de salud pública, pero que no llegan a los territorios. La política pública no aterriza.
Los consejos territoriales tienen que hacer eso dentro del marco de las definiciones del Consejo Nacional y de la Ley Estatutaria en Salud, aplicar en su territorio respectivo esas determinaciones para hacerlas una realidad. El consenso propone que el Consejo Nacional de Salud esté constituido de una forma tripartita. El gobierno nacional con participación de los ministerios que tienen que ver con el tema de la salud, lógicamente presidido por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Hacienda, porque necesitamos la plata, así como el Departamento Nacional de Planeación, la representación de gobernaciones y alcaldías y demás autoridades sanitarias. Es decir, el gobierno debe estar muy bien representado para que se garantice el trabajo intersectorial y que se comprometa la salud en todas las políticas. Pero también se necesita la representación de los prestadores de servicios de salud, es decir, hospitales y clínicas, tanto los unos como los otros, que son muy importantes, así como los aseguradores mientras estas entidades persistan. Hay, como ustedes saben, algunos proyectos que se están ya elaborando que pues pretenden que los aseguradores no persistan. Nosotros no llegamos hasta esa afirmación, pero creemos que mientras ellos persistan, pues deben estar representados en el Consejo Nacional de Salud. Y la representación amplia de la sociedad civil, donde lógicamente tendrá que estar la academia y los gremios médicos y de profesionales de la salud representados, es decir, nosotros. El Consejo Nacional tiene una serie de funciones, también fueron preguntas que se nos hicieron. La primera de ellas es el desarrollo de la atención primaria integral en salud. Es fundamental que el Consejo, formado interdisciplinariamente, acoja como cuestión propia de sus funciones la atención primaria integral en salud, que es uno de los objetivos de la ley estatutaria. Adoptar políticas públicas dirigidas a lograr la reducción de las desigualdades de los determinantes sociales de la salud que incidan en el goce efectivo del derecho. Promover el mejoramiento de la salud, prevenir la enfermedad y elevar el nivel de la calidad de vida. Y estas políticas estarán orientadas principalmente al logro de equidad en salud. Ya se ha avanzado mucho en la medida en que el régimen subsidiado y el régimen contributivo se han venido igualando en virtud de la sentencia T760 de la que hacíamos referencia al principio de la intervención. Generar políticas públicas encaminadas a favorecer la presencia de la salud en todas las políticas y el trabajo inter y transsectorial. Promover políticas públicas que consideren las implicaciones sanitarias de las decisiones en todos los sectores. Esto es bien importante porque se tienen que buscar sinergias económicas y programáticas, evitando los efectos nocivos para la salud de las políticas fuera del sector. Vamos a poner un ejemplo. Si el fracking, que es de un sector completamente diferente a la salud, es nocivo para el medio ambiente y para la salud pública, entonces es un tema que tiene que ser llevado al Consejo Nacional de Salud. La explotación de minería que utiliza algunos productos que son tóxicos para la salud y para el medio ambiente. El uso del cigarrillo, de los vapeadores, es decir, hay muchos aspectos que se salen del terreno propiamente dicho de la salud, pero que impactan la salud. Por eso se dice que se deben promover políticas que consideren las implicaciones sanitarias de las decisiones de otros sectores, buscando sinergias económicas y programáticas y evitando los efectos nocivos para la salud de las políticas fuera del sector. Eso es parte del trabajo intersectorial. El acuerdo número 5 es tal vez, dijéramos, uno de los principales acuerdos que desarrolla, a mi modo de ver personal, la parte fundamental de la ley estatutaria, que es el artículo 15. El artículo 15 habla de lo que hoy se denomina plan de beneficios en salud. A mí me gustaría más que lo llamaran plan de derechos en salud,
porque no son beneficios, son derechos. Pero bueno, es conocido como plan de beneficios en salud. Y dice el artículo 15, el cual debe ser cumplido a cabalidad. Dice, el sistema de salud garantizará el derecho fundamental a la salud a través de la prestación de servicios y tecnologías estructurados sobre una concepción integral de la salud que incluya su promoción, prevención, diagnóstico, atención, tratamiento de la enfermedad, la paliación y la rehabilitación de sus secuelas. Es decir, todo el proceso de atención en salud está incluido, nada está excluido. Todo está incluido, pero dice, no serán financiados con recursos públicos los casos en que se advierta alguno de los siguientes criterios. Y señalamos con negrilla la palabra criterio, porque en ese criterio tiene mucho que ver la autonomía de los profesionales de la salud, la autonomía médica. Es decir, el médico es el que muchas veces tiene que señalar alguno de estos criterios, que no son financiados con recursos públicos, que son los que normalmente el estamento científico internacional excluye. Por ejemplo, los que no tengan como finalidad principal un propósito cosmético o suntuario no relacionado con la recuperación o mantenimiento de la capacidad funcional o vital de las personas. Se ha puesto como ejemplo aquí, como para aclarar el tema, el asunto de la mamoplastia. La mamoplastia tiene un fin cosmético y en principio está excluido. No obstante, si por criterio médico la señora tiene una hipertrofia mamaria de tal severidad que le ocasiona un dolor permanente en la espalda, una dorsalgia severa, por criterio médico se puede decir que con finalidad de recuperar la funcionalidad vital de las personas, se podría hacer la mamoplastia de reducción con fines no solamente estéticos, sino de carácter funcional. Fíjense ustedes la importancia del criterio médico. Que no existe evidencia científica sobre su seguridad y eficacia clínica, sobre su efectividad clínica, que su uso no haya sido autorizado por autoridad competente, en este caso el INVIMA. Por eso, por ejemplo, el INVIMA tiene que autorizar todas las vacunas. Es un requisito indispensable. Que se encuentre en fase de experimentación y que tengan que ser prestados en el exterior. Estos seis casos se excluyen de ser financiados por recursos públicos. Todo lo demás es financiado dentro del plan de beneficios en salud. Es decir, el sistema de salud tendrá cobertura de prestaciones implícitas, no hay un listado, y las exclusiones sí son explícitas. Es decir, todo está incluido con excepción de lo que está excluido. Y para nuevas excepciones hay un proceso transparente, democrático, participativo, donde sociedades científicas han venido participando para emitir concepto para que finalmente el ministerio apruebe o impruebe una nueva exclusión. El acuerdo número 6 se refiere a la atención primaria integral en salud, que es la estrategia más idónea para desarrollar el sistema de salud e incluye la participación social y comunitaria, y ahí dijéramos que la salud territorial toma una importancia fundamental, el impacto positivo de los determinantes sociales, dirigido desde el Consejo Nacional de Salud, con trabajo intersectorial y transdisciplinar, como ya lo señalamos, el tema de la salud en todas las políticas, con enfoque colaborativo, considera las implicaciones sanitarias de las decisiones de otros sectores, buscando sinergias y evitando los efectos nocivos para la salud de las políticas fuera del sector de la salud. La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, que es fundamental dentro del concepto de atención primaria en salud, sobre una concepción integral de la salud, todo articulado dentro del modelo de atención en salud, que es otro de los acuerdos fundamentales.
El artículo 13 de la Ley Estatutaria en Salud establece que la prestación de los servicios estará organizada en redes integrales de servicios de salud. Y las redes integrales de servicios de salud son una forma de organización de las instituciones y servicios de salud individuales, colectivos, de carácter público, privado o mixto, que se articulan para garantizar la atención integral de las personas y comunidades residentes en un territorio o región, orientados hacia la garantía del derecho a la salud. La idea es que una red sea resolutiva en todos los aspectos de las necesidades de atención de una persona dentro de la red, salvo casos excepcionales que se remitirá fuera de la red. Pero la idea es que las redes estén constituidas con instituciones de primero, segundo, tercer nivel y que lógicamente tengan una actividad cercana a la comunidad con los territorios saludables. Las redes recibirán directamente los recursos públicos derivados de los aportes, las cotizaciones y los impuestos nacionales, con el fin de desarrollar progresivamente el acceso igualitario a los servicios de atención, de acuerdo con las condiciones y necesidades concretas en los territorios. Es decir, aquí se dice que no habrá intermediación financiera. Cuando decimos que las redes recibirán directamente los recursos públicos que se financian para financiar el recurso, que no haya intermediación financiera, que los recursos lleguen directamente a los prestadores de los servicios, a las redes. Y estas redes deben contar con equipos multi e interdisciplinarios resolutivos que deben visitar los hogares en los territorios o regiones previamente definidas, sobre todo aquellas pues, que tengan la población más pobre y vulnerable. Y por eso se requiere, de acuerdo al artículo 19 de la ley estatutaria, un sistema único de información en salud, que sea supremamente robusto para garantizar la operatividad y funcionamiento de estas redes. El acuerdo número 8 se refiere al fortalecimiento de la Red Pública Nacional de Servicios de Salud. La red pública fortalecida en todo el territorio nacional, estructurada como columna del modelo de atención, debe ser financiada con recursos del orden nacional, distrital, departamental y municipal, recaudadas, como lo veremos más adelante, en el Fondo Público Único Nacional, que garantice la sostenibilidad para cubrir los presupuestos de fomento, promoción, atención integral e inversión en infraestructura hospitalaria en los 3 niveles de atención. Tendrá que existir subsidios de oferta para cubrir las actividades multi e intersectoriales de atención primaria en salud. Es decir, aquí estamos hablando de fortalecer los subsidios de oferta, la participación comunitaria, el plan de equipamientos en salud y la modernización de la red pública a nivel nacional, porque hay muchos sitios y mucha red pública que se ha quedado atrás en cuanto a modernización de su infraestructura técnica y tecnológica. Creación y desarrollo de nuevos centros hospitalarios según las necesidades territoriales y apoyo en infraestructura y dotación de nuevas tecnologías. Para el efecto, se propone recrear, algunos de ustedes lo recordarán, el Fondo Nacional Hospitalario o una institución similar para precisamente mejorar la dotación en infraestructura y tecnologías de la Red Pública Nacional Hospitalaria. Y los sistemas de salud diferenciados, como lo estableció la Ley Estatutaria en Salud en el artículo 24, en aquellos sistemas, en aquellas regiones donde hay una población dispersa muy grande, como los antiguos territorios nacionales, se requieren sistemas de salud diferenciados donde el subsidio a la oferta sea básicamente el eje de su funcionamiento. El acuerdo número 9 se refiere al artículo 17 que ya habíamos mencionado, el que se refiere a la autonomía de los profesionales de la salud. Muchas personas, sobre todo algunos gerentes de las empresas promotoras de salud,
tienen pavor a este artículo. Este fue un artículo que me consta, fue gestionado directamente por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas con participación de todas las instituciones médicas, de la Gran Junta Médica, pero sociedades científicas influyó muchísimo. Pero fíjense ustedes que esto no es una patente de corso, como algunos lo han querido ver, porque la autonomía será ejercida en el marco de esquemas de autorregulación, tema en el cual ha venido trabajando la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la ética, que tiene mucho que ver con los tribunales de ética médica, la racionalidad técnico-científica y la evidencia científica. Es decir, estos 4 factores que fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional juegan un papel fundamental, pero yo quiero hacer mucho énfasis en el tema de la autorregulación, porque a nosotros, colegas, no nos autorregula el ministerio. La autorregulación es nuestra. Este es un tema que tiene, siempre lo hemos visto como 2 niveles. El primer nivel es el propio imperativo ético del profesional. Él sabe mejor que nadie cuáles son sus competencias y cuáles son sus habilidades y destrezas y cuáles son sus limitaciones en las mismas y en sus conocimientos. Cuando esa autorregulación individual, cuando ese imperativo ético personal falla, tiene que ver necesariamente un juzgamiento por sus pares. Y los pares se pueden hacer a través de comités en las respectivas redes de servicios y cuando corresponda, pues se hará traslado a los tribunales de ética para que disciplinen al médico que en un momento determinado está saliéndose del rigor técnico-científico de la autonomía. Porque la autonomía de los profesionales de la salud nos da un derecho, pero nos concierne obligaciones de autorregulación, de ética, de racionalidad y de evidencia científica, pues prácticamente lo plasmado en la Lex Artis. En ejercicio de dicha autonomía, se ha dicho, y esta fue una pregunta que nos hicieron respecto de las autorizaciones administrativas, que actualmente muchas veces un especialista ordena un TAC, ordena una resonancia, ordena una gamografía, y alguien, un funcionario administrativo, le frena la orden por A, B o C motivo. Eso no puede seguir sucediendo. En ejercicio de la autonomía no se requieren autorizaciones administrativas dentro de las redes integrales de servicios de salud. La orden médica se debe constituir en el único requisito necesario para la prestación del servicio. La administración lo que tiene que decirle es dónde y cuándo le van a ejecutar la orden médica. Y si es una orden médica que es sospechosa o se sale de los cánones, para eso está la autorregulación, la ética, la racionalidad y la evidencia científica. Por eso es muy importante que la autorregulación funcione. En el caso de discrepancia, la ley estatutaria estableció lo que estableció la ley estatutaria en el artículo 16, que son las reuniones, dijéramos, donde los pares académicos se reúnen para establecer si un procedimiento o una actividad se sale de lo previsto y requiere una investigación en particular. Es decir, cuando hay discrepancia, son esas reuniones las que aclaran las diferencias desde lo técnico-científico. El acuerdo número 10 se refiere al desarrollo del artículo 18 de la Ley Estatutaria en Salud. El respeto a la dignidad de los profesionales y trabajadores de la salud. Dice el artículo 18, comillas, los trabajadores y en general el talento humano en salud estarán amparados por condiciones laborales justas y dignas, con estabilidad y facilidades para incrementar sus conocimientos de acuerdo con las necesidades institucionales. En los proyectos de ley que se han presentado ha habido intentos por desarrollar, unos buenos y otros no tanto, este concepto. En las reuniones de consenso
se acordó que en cumplimiento de los artículos 25 y 53 de la Constitución Política y el artículo 18 de la ley estatutaria, en el sistema de salud se garantizarán las condiciones laborales del personal sanitario que garanticen estabilidad, seguridad, continuidad laboral y actualización continua. Para el efecto, el consenso propone un estatuto de personal para los trabajadores de la salud. Estatuto de personal que debe ser un proyecto de ley o puede ser un decreto ley si en la ley marco, dijéramos, se autoriza para que así sea. En el sector privado, los trabajadores de la salud serán vinculados bajo las normas del Código Sustantivo del Trabajo, por tiempo, evento o servicio en cumplimiento de las normas laborales, constitucionales y legales y acatando los compromisos internacionales de la OIT sobre trabajo digno. Ese estatuto de personal, que fue un tema objeto de muchas preguntas y además fue uno de los puntos de mayor discusión en el consenso, involucra una serie de puntos que es, dijéramos, bastante rico. La carrera administrativa especial en el sector, muy parecido a ustedes recordarán, algunos de ustedes que son veteranos como yo, cuando se expidió la ley 10 de 1990, esa ley creó la carrera administrativa en el sector e incorporó por una sola vez a todas las personas que estaban en una condición que no estaban incluidos en la carrera administrativa. Un régimen salarial especial para el sector de la salud, que respete aquello de igual trabajo, igual salario. No se comprende cómo un especialista en dermatología gana, dijéramos, en una institución un salario y en otra diferente. Lo mismo que el pago oportuno, que es uno de los temas que más preocupan en el sector precisamente por la falta de oportunidad en los pagos, y se establecen sanciones al nominador por no pagar cumplidamente. Garantía de los recursos, porque no solamente es el pago oportuno, sino los recursos, por ejemplo, en esta pandemia, los equipos de protección personal. La jornada ordinaria, que se propone es de 42 horas semanales. La prima técnica es un mecanismo muy importante que algunos de ustedes recordarán en el Seguro Social cuando existía, la logramos impulsar y premiaba la antigüedad y la formación técnico-científica. La garantía de igualdad, estabilidad y continuidad laboral. La garantía de la seguridad social, porque es que hoy todavía tenemos personas que a través de los contratos que algunos han denominado contratos basura, las órdenes de protección, las órdenes de prestación de servicios, no tienen la seguridad social. La medicina, la higiene, la salud y la seguridad en el trabajo. La reclasificación del riesgo. Esto fue una solicitud muy importante de algunos colegas en el sentido de considerar las profesiones y ocupaciones en salud como actividades de alto riesgo. Eso sí que lo hemos vivido con el tema de la pandemia y justifica plenamente esa solicitud. Los trabajos ocasionales y el teletrabajo o trabajo en casa. Ya hay una ley de trabajo a distancia, pero esa ley de trabajo a distancia en el artículo 15, en el artículo 5, perdón, habla de establecer una política pública de trabajo a distancia, de la cual nosotros queremos participar. También se solicitó que se incluyeran artículos relacionados con el acoso, la violencia y la discriminación laboral. Las políticas de actualización continua que siempre las sociedades científicas hemos defendido y las posibilidades de que las personas tengan participación en los congresos y en las actividades de actualización continua que al interior de nuestro gremio realizamos. La relación docencia-servicio, que también es algo muy importante, que se pueda, dijéramos, mantener el criterio del hospital universitario que se estableció en la ley 1164 de 2007, la ley de talento humano en salud, pero enriquecer mucho más esa relación de docencia-servicio. La autonomía de los profesionales de la salud, ya nos referimos a ella, la equidad de género y de etnia, para que las posibilidades de vinculación
Bueno, el sector de la salud es tal vez uno de los pocos sectores donde la mayoría de sus trabajadores son de género femenino. El sistema de salud para las labores misionales permanentes. No, este es un punto que se debatió muchísimo, pero quedó absolutamente claro que la solicitud es que en el sistema de salud para las labores misionales permanentes no habrá intermediación de la relación laboral para las labores misionales permanentes. Las órdenes de prestación de servicios, hoy en día, según los datos que tenemos a nivel nacional, estamos cercano a que el 70% de los trabajadores del sector de la salud están vinculados por órdenes de prestación de servicios. Entonces, se discutió que en un término de 3 años se vayan incorporando progresivamente los trabajadores del sector de la salud de actividades misionales. Es decir, cada año, una vez se apruebe la ley que dé origen a la aplicación de estos acuerdos fundamentales, el 30% de esas personas se irán incorporando a la planta de personal, empezando lógicamente por los más antiguos. Y hacemos énfasis en que sean actividades misionales. Lógicamente habrá algunas excepciones. Poníamos como ejemplo otra vez el tema de la pandemia. En la pandemia puede haber una campaña de vacunación y se requiere personal sanitario, pero es un personal sanitario que tiene un objetivo específico, que tiene un principio y un fin. En ese caso, sí caben las órdenes de prestación de servicios, pero son más excepciones y no la regla, como hoy está sucediendo. Y algo importante que nos lo solicitaron y creemos que es fundamental es que las normas de habilitación, el cumplimiento de las normas laborales hagan parte de las condiciones de habilitación de los servicios de salud. Esto hará que se pague oportunamente y que se cumpla con estos criterios. Es un mecanismo importantísimo que consideramos se debe desarrollar. En cuanto a los temas financieros, para el consenso es claro que el desarrollo de la ley estatutaria en salud requiere cuantiosos recursos, se requieren nuevos recursos, eso es clarísimo. No obstante, se considera que la inversión pública en salud es una necesidad que subsana un rezago histórico, lo que ha sido evidente a lo largo de la pandemia. La vida y la salud de los colombianos, al tenor de lo dispuesto en la ley estatutaria, son bienes públicos meritorios. Siempre se ha discutido eso, sobre todo cuando se habla de medicamentos. Si el medicamento es un producto comercial o es un bien público meritorio. Recuerden ustedes que la reunión ministerial de Qatar estableció que son bienes públicos meritorios, lo cual desafortunadamente no se ha aplicado con las vacunas. Si las vacunas fueran bienes públicos meritorios, se hubieran aplicado con igualdad de agilidad en todo el mundo y no dándole primacía a los países más ricos. En el sistema de salud no deberá haber intermediación financiera. Eso quedó absolutamente claro, fue uno de los puntos centrales del acuerdo, se debatió muchísimo y estamos todos de acuerdo en que no debe haber intermediación financiera, para lo cual entonces se propone la ADRES se transforma en un fondo público único, recaudador y pagador a través de giros directos a los prestadores de los servicios de salud. El fondo público tendrá una inspección, vigilancia y control de las superintendencias financiera y de salud, cada uno en el campo de sus competencias. Ese fondo recaudará todos los recursos que hoy exigen para garantizar el derecho fundamental a la salud, nacionales, territoriales, todos los recursos, y girará directamente, sin intermediación financiera. El fondo público recaudará todos los recursos parafiscales provenientes de las cotizaciones a la seguridad social en salud, riesgos laborales y accidentes de tránsito en lo relacionado con la atención en salud, con los recursos fiscales del orden nacional y territorial que actualmente recauda la ADRES, más las nuevas fuentes que se definan. También el manual tarifario único, esto insistió mucho el Colegio Médico Colombiano y sociedades científicas
que esté actualizado, concertado con las profesiones e instituciones médicas de cada especialidad e incluirá la valoración por pares para efectos de la pertinencia técnico-científica. Yo no sé y vuelvo a hacer memoria, si ustedes recordarán cuando elaboramos el listado tarifario, el manual de tarifas del IS. Ese fue actualizado y concertado y en eso participó sociedades científicas y cada una de las especialidades intervino en lo que a ellas respecta. Queremos que se haga un ejercicio similar para que ese manual tarifario único sea actualizado. Y necesariamente nuevas fuentes de recursos, que es indispensable para que se desarrollen medidas que garanticen la sostenibilidad en el largo plazo del sistema de salud. Por ejemplo, vía impuestos generales, regalías, impuestos a bienes y actividades de riesgo y generadoras de daño en salud como cigarrillos, vapeadores, bebidas azucaradas, alcohol, comidas chatarras, la minería, el fracking si llegara a aprobarse, entre otros que se consideren procedentes. El acuerdo 12 reúne una serie de propuestas de medidas de anticorrupción. En medidas de anticorrupción, dijéramos uno, lo primero que exigiría es que se cumplan las medidas anticorrupción que hoy existen, porque muchas están escritas pero no se cumplen. Y hay una serie de propuestas como desarrollar un sistema de información único, que eso está en el artículo 19, y eso mejora muchísimo, desde luego, la detección de casos de anticorrupción. Leíamos recientemente una definición que me pareció interesante de corrupción, y es el aprovechamiento de un funcionario que tiene una cuota de poder en beneficio personal. No importa el nivel del funcionario, desde el más pequeño hasta el más alto, y no importa que el uno robe poco y el otro robe mucho. Entonces las medidas anticorrupción tienen que ser demasiado amplias. Creemos que el desmonte de la intermediación financiera forma parte de ellas, con el pago directo a las redes integrales de servicios de salud. Establecer las redes de acuerdo a las regiones o las redes naturales que existen, la gobernanza descentralizada, cambiar la competencia de precios por tarifas reguladas, reemplazar la compraventa de servicios por presupuestos prospectivos, el flujo de dinero mensual, el capital autónomo con destino exclusivo, estructurar e implementar las juntas de pares y vigilancia epidemiológica, establecer la posibilidad de repetir contra los funcionarios de las entidades de salud. Esto me hicieron una pregunta específica sobre ello, es decir, que si eso podía afectar a los médicos. Establecer la posibilidad de repetir contra los funcionarios de las entidades de salud en los casos que se encuentre demostrada su responsabilidad fiscal. No, esto va más que todo dirigido cuando, voy a poner, el gerente de un hospital se encuentra que desvió algunos recursos, entonces se repite contra él, pues para que reembolse los recursos sin perjuicio de la responsabilidad de la justicia penal. Examinar el papel de la UPC. Se cuestionó mucho la unidad de pago por capitación y se plantea que se debe reestudiar, repensar y sobre todo su viabilidad al futuro en el sistema de salud. Promover la creación de veedurías ciudadanas capacitadas para ejercer vigilancia en el sector de la salud. Considerar los recursos de la salud sagrados y públicos hasta el receptor final, para que se pueda hacer seguimiento hasta el receptor final. Hoy en día ustedes saben que los conglomerados, me dispensa, pero voy a poner un ejemplo conocido por el país, el conglomerado Saludcop. Saludcop tenía unos recursos de la EPS, pero la EPS, Saludcop, creó más de 100 empresas, 40 de las cuales eran muy funcionales. Entonces, si necesitaba comprar papelería, montaba una papelería. Y al comprarle el papel a la papelería, los recursos se volvían privados. Si necesitaba en las cafeterías
montó Health Food y entonces vendía la comida y le compraba la comida y al comprar la comida privatizaba los recursos. También ustedes saben que tenían una empresa que vendía Epsifarma, que vendía los productos farmacéuticos. Al comprar grandes cantidades de insumos terapéuticos y de medicamentos, se privatizaban esos recursos y hasta allá llegaba la vigilancia y control. No, señor, los recursos de la salud son sagrados y serán públicos hasta su receptor final para que la inspección, vigilancia y control llegue hasta el final. Y lo que dijimos anteriormente, la ADRES fortalecida, el Fondo Público Único de Salud, debe ser vigilado porque va a recaudar más de 45, 50 billones de pesos al año, pues lógicamente tiene que tener una supervisión muy estricta de la Superintendencia de Salud y la Superintendencia Financiera, cada una en el ámbito de sus competencias. Respecto de la política farmacéutica nacional, este también fue un punto muy debatido. Decíamos que históricamente no se ha definido o ha habido mucho debate en si el medicamento es un producto comercial o es un bien meritorio de la salud pública. Recuerden ustedes que inicialmente la regulación de precios de medicamentos estaba en el Ministerio de Industria y Comercio. Era un producto comercial y le subían el costo de los medicamentos de acuerdo a la oferta y demanda. Cuando se estableció la primera política farmacéutica nacional por allá en el año 2002, ya se pasó al Ministerio de Salud y con eso empezaron una serie de cambios. Luego, ya más recientemente, el COMPE Social 155 de agosto de 2012 ya formuló una política farmacéutica nacional más estructurada. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley Estatutaria en Salud, queremos avanzar en ese sentido, de tal forma que la política farmacéutica nacional sea programática, con metodología científica y objetivos a corto, mediano y largo plazo, integral, con elementos de integración horizontal y vertical, estratégica, con vocación de soberanía tecnológica. Y esto es fundamental, ya se están dando los primeros pasos, afortunadamente, para que nosotros tengamos por lo menos la soberanía en materia de vacunas y algunos insumos fundamentales en la salud pública, como los sueros, por nombrar algo, lo cual se hacía en el país. El país producía vacunas. Desafortunadamente, consideraron que no era buen negocio y las desmontaron. Priorizada hacia la defensa de la salud pública y el derecho fundamental a la salud, optimizada en todos sus procesos de adquisición y uso pertinente, sostenible con base en la detección y eliminación de falsas innovaciones tecnológicas, el freno a abusos de posición dominante y la erradicación de todas las formas de corrupción. Y es fundamental el sistema único e integrado de información en salud, que incluya la información de medicamentos e insumos técnico-quirúrgicos para garantizar transparencia con acceso público a la información epidemiológica y todas las transacciones económicas. Se avanzará en el control de precios de medicamentos con base en comparaciones internacionales. Esto lo estableció el artículo 23 de la Ley Estatutaria en Salud. Es decir, que Colombia no sea el país de características similares que más caro compra los medicamentos. Se extenderá progresivamente a medicamentos de alto costo, innovadores, genéricos, biológicos y biosimilares, control de precios e insumos de alto costo y a ciertas tecnologías en salud. Generalmente llega una tecnología nueva, voy a poner un ejemplo, la terapia ECMO. Entonces le ponen el precio que le quieran poner porque en la ciudad solamente existe un proveedor de esa tecnología. Eso tiene que tener un control. Incluso la medicina prepagada tiene que tener control. Impulsar y promover alianzas y mecanismos de producción nacional de vacunas, de medicamentos e insumos y productos básicos en salud para avanzar en los conceptos de seguridad
soberanía e independencia farmacéutica y tecnológica. Declarar de exentos de IVA a los medicamentos, insumos y tecnologías básicas en el sistema de salud. Esos medicamentos que son básicos, fundamentales, no deberían tener IVA. Es parte de la propuesta. Y la última, y si me extendí, me excusa, Dora, se refiere a la Superintendencia Nacional de Salud. De tal forma que la superintendencia tenga los dientes necesarios, pero que también tenga la voluntad de morder, porque se le han dado dientes, pero a veces pareciera que no los utiliza. Y para imponer sanciones pecuniarias a las entidades que incumplan con su obligación de materializar el pago oportuno a los profesionales y trabajadores de la salud. Incluir dentro de las competencias que en materia de conciliación tiene la superintendencia, la conciliación de las acreencias que existen entre las instituciones y el recurso humano. Ejercer la inspección, vigilancia y control del cumplimiento estricto de las garantías necesarias para el correcto desenvolvimiento de todos los profesionales de la salud. Imponer sanciones a las instituciones que incumplan con el suministro de insumos, especialmente, por ejemplo, ahora el tema de los equipos de protección personal. Ejercer inspección, vigilancia y control de los recursos destinados a las EAPE mientras ellas existan o a las entidades que hagan sus veces y vigilar el pago directo e inmediato a las redes de prestación de servicios. Delegación de funciones de inspección, vigilancia. Esto es algo que se ha discutido mucho desde hace mucho tiempo, que la superintendencia delegue funciones de inspección, vigilancia y control a las entidades territoriales. Eso lo vivimos aquí en Bogotá en la pandemia. Dijéramos, había muchas EPS que incumplían el seguimiento de la aplicación de la política PRAS y pues la entidad territorial no tiene funciones, competencias para hacer sanciones sobre las EPS, tiene que remitir a la superintendencia, y la superintendencia recibe más de 50.000 quejas al mes y muchas terminan no siendo tramitadas con la debida celeridad. En ese caso, si se llega a aprobar que la entidad territorial asuma algunas funciones de inspección, vigilancia y control de las EAPB, la Supersalud sería una segunda instancia. Esto es grosso modo. Muchas gracias, Dora, muchas gracias, Lina, por la invitación, y espero haber sido, pues, y excusen que me haya extendido tanto. Muchísimas gracias, doctor Redondo. Realmente usted ha presentado muy bien ese trabajo tan intenso que se desarrolló, los 14 puntos que fundamentalmente desarrollan la ley estatutaria como ley fundamental del sistema de salud. Y con esta presentación consideramos que se dieron respuesta a todas las preguntas que gentilmente muchos de ustedes, señores presidentes de sociedades científicas, nuevamente reitero, se tomaron la molestia de mandarnos, y no nos quedó ninguna pregunta por resolver. A manera, digamos, de resumen, los 14 puntos tienen que ver con reconocer la ley estatutaria como fundamental para el sistema de salud, con la necesidad de la redefinición del sistema, con el alcance del derecho fundamental en tanto en lo individual y en lo colectivo, con todos los temas que tienen que ver con la rectoría y la proposición del Consejo Nacional de Salud, muy bien descrito en el acuerdo. Todo el tema de prestaciones, hubo algunas preguntas respecto a exclusiones y digamos que allí hay una propuesta también en el acuerdo. El fortalecimiento indiscutible de la atención primaria en salud con las acciones transdisciplinaria, la participación social, la consideración de los determinantes sociales, el desarrollo de las redes integrales fundamentales pues, en el desarrollo del modelo de salud, igual que el fortalecimiento general del sistema general de la República y de los hospitales públicos,
mucho se trabajó el tema de la autonomía de los profesionales. En sociedades científicas estamos también adelantando algunos asuntos que probablemente en corto tendremos unas propuestas para todos. La mayoría de las preguntas tuvieron laborales, que también hay toda una serie de posiciones allí, los aspectos financieros y la nueva intermediación y las funciones de la ADRES, todo lo de medidas de contra la corrupción, hablamos también de la política farmacéutica y del cumplimiento de cómo miramos nosotros a la Superintendencia Nacional de Salud y lo que le toca hacer. Muchas gracias, doctor Redondo. No tenemos más preguntas en el chat. Tenemos algunas propuestas, algunas recomendaciones del doctor Acosta, por ejemplo, que nos propone que habría que trabajar en una política pública para los trabajadores de la salud. También estuvo en la discusión presente. También considerar pues todos los temas en la atención, en la prestación de los servicios de temas de final de vida. No tenemos más preguntas, no sé si hay algún comentario, si alguien quiere hacer algún comentario adicional, o si alguien considera que se le quedó alguna pregunta por ahí entre el tintero, pero yo la chuleé todas y no hay ninguna que se nos haya quedado, por lo menos no la veo. Sí, aquí como dice la doctora Redondo, muy clara la presentación. Agradecemos nuevamente al doctor. Hay una manito levantada del doctor Acosta. Bien, pues, doctora Acosta. Buenas noches a todos. Excelente presentación, doctor Redondo. Quería hacer dos observaciones. Estamos en plena campaña al Congreso de la República y a la elección de presidente. Hay muchos precandidatos. Hay campañas elaborando planes y programas. Creo que es muy importante dedicarnos a difundir estos acuerdos fundamentales sobre el desarrollo de la ley estatutaria, no solo entre los profesionales y todos los trabajadores de la salud, sino que difundámoslos en las campañas políticas, inclusive entre la ciudadanía, para que conozcan nuestra opinión sobre un tema social de gran importancia, que es la prestación de los servicios de salud y los derechos de todos los ciudadanos. Gracias, doctora Acosta. Lo habíamos dicho al principio, pero doctor Redondo, vuelve y cuente cómo es que vamos a hacer, cómo es la estrategia. No, muy oportuna y un saludo especial al doctor Acosta. Gracias por la pregunta. Hemos diseñado una estrategia en dos niveles, antes del 13 de marzo y después del 13 de marzo. En este momento le hemos pedido a todos los colegas, en este caso a todos los miembros de sociedades científicas que tienen un conocido que está aspirando a la Cámara o que está aspirando al Senado de la República, para que le haga llegar los acuerdos fundamentales y le diga que esto es, dijéramos, producto del trabajo de las instituciones médicas y de profesionales de la salud ya citadas, que es muy importante que se conozcan. Estamos en ese plan. Cada uno de nosotros seguramente conoce, sin importar el partido político al que pertenezca, porque finalmente necesitamos en el Congreso personas que por lo menos se interesen en el tema de la salud y lo conozcan, y ojalá conozcan nuestras propuestas, para cuando llegue un proyecto de ley, pues tengamos la oportunidad de acercarnos y hacer el lobby necesario, porque se requiere, desafortunadamente se requiere. Así lo hicimos con la ley estatutaria en salud. La ley estatutaria en salud nace de la Gran Junta Médica, pero cuando ingresa al Consejo, yo tengo que decir que, y tengo que reconocerlo así, yo era asesor del Defensor del Pueblo y tenía que ir al Congreso para hacer seguimiento de los proyectos de ley en salud, pero yo siempre vi presente allí a dos personas, el presidente de ASMEAS y el presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Siempre estuvieron presentes e hicieron el lobby que tuvieron que hacer, y eso ayuda mucho. Entonces, si cada uno de nosotros conoce uno o dos aspirantes al Congreso o que ya son parlamentarios y le hacemos llegar los documentos, en esa tarea estamos actualmente.
Después del 13 de marzo, una vez se decanten ya las tres coaliciones grandes que hay y se reduzca el número de aspirantes a la presidencia de la República, vamos a hacer un foro, pensamos hacerlo en principio en la Academia Nacional de Medicina, en el auditorio, citar ahí a los candidatos presidenciales con un aforo restringido, donde lógicamente estarán los presidentes de las instituciones médicas y de profesionales de la salud que participaron en el consenso, y nos pondremos de acuerdo a quién más invitamos para darle a conocer estas ideas, estos acuerdos fundamentales, y sobre todo para comprometer los que se pronuncien en materia de salud, porque hasta ahora el debate, ustedes los han oído, muy poco y nada, brillan por su ausencia el tema de la salud, a pesar de que todavía estamos en plena pandemia, y sin embargo el tema de la salud brilla por su ausencia. Eso son hasta ahora, dijéramos, lo que hemos planteado para difundirlo ampliamente como lo propone el doctor Acosta. Doctor Redondo, estoy muy de acuerdo con eso. Hay que trabajar todas las campañas con las ideas del gremio, no comprometiendo al gremio con ninguna campaña específica, sino tratando de convencer y de meter esto en el debate público. Como ciudadanos responsables y pluralistas que somos, debemos hacerlo así. Les cuento que yo estoy trabajando el programa de salud de una de las campañas, de un precandidato a la presidencia y de una lista al Congreso. Me gustaría mucho que muchos colegas lo hagan con otras campañas sin sectarismo, sino como una manera de nosotros reivindicar el papel que tenemos los profesionales de la salud y en específicamente los médicos de orientar al país en temas de salud. Correcto, Excelente, me doctor. parece de acuerdo, y ya algunos candidatos presidenciales han recibido el documento y más que el candidato en sí mismo, los equipos de trabajo, porque sobre todo las campañas grandes tienen mesas técnicas, y las mesas técnicas pues tienen una mesa de salud, donde seguramente usted, doctor Acosta, está participando, y sería muy importante que lo conozcan. Es que el solo hecho de que lo conozcan, sin importar el partido político, porque finalmente en el Congreso de la República va a haber representación de todos los partidos, y finalmente las votaciones se dan entre todos los partidos, no solamente el partido del gobierno de aquel que resulte vencedor al final. Nos interesa que todos lo conozcan y que empiecen a hablar del tema de salud. En eso estamos, y muchas gracias por su intervención, doctora Costa. Vale, de acuerdo. Muchísimas gracias nuevamente a todos los participantes. Por aquí hay un comentario respecto a el tema de autorregulación. Estamos trabajando en algunos asuntos en sociedades científicas. Ya empezamos con un webinar que se dio la semana pasada, tal vez ayer, la semana pasada, hoy el lunes, sí, respecto a decisiones acertadas, y a partir de allí vamos a seguir trabajando algunos otros proyectos que tenemos en ese sentido. Muchísimas gracias a todos. Doctor Redondo, muchas gracias a los asistentes. No veo más preguntas en el chat. Yo quería hacerle un reconocimiento y una gratitud especial al doctor Pedro Joaquín Velandia, asesor jurídico de sociedades científicas, quien estuvo todo el tiempo participando y nos colaboró mucho, sobre todo en el punto de desarrollo del proyecto de ley estatutaria en salud. Él pues con sus conocimientos nos orientó muchísimo, y realmente quería destacar y darle las gracias personalmente. Sí, muchas gracias, doctor Redondo, por recordarnos, de verdad. Muchas gracias, doctor Velandia. Sí. Y también al doctor Saade, uno de los asesores jurídicos de SCARE, también estuvo ahí todo el tiempo apoyándonos y nos apoya pues en otras cosas. Bueno, Lina, muchísimas gracias. Ya creo que aquí terminamos nuestro webinar. Si te quieres despedir, agradecerle al doctor. No, adelante, Dora. Muchas gracias nuevamente a nuestra presidenta entrante, la doctora Dora Bernal, que muy pronto ya tenemos oficialmente presidente, y al doctor Redondo por este webinar que nos han ilustrado a todos de este trabajo fuerte que se ha hecho en equipo con las diferentes asociaciones médicas
y de profesionales de la salud. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas Buenas gracias, muy noches y buenas noches. gracias.